la anciana Nahual. Cuando era joven, vivía en un pequeño pueblo en Oaxaca, donde trabajaba como asistente de una santera, la bruja del pueblo. Era una anciana de avanzada edad, pero la gente del pueblo la respetaba y temía por sus habilidades mágicas. Yo disfrutaba ayudarla, ya que el trabajo no era difícil y las ganancias eran muy buenas para mi edad. Aquel pueblo estaba repleto de supersticiones y leyendas que se transmitían de generación en generación. Historias de espíritus errantes, criaturas del bosque y maldiciones ancestrales eran contadas en voz baja en las noches oscuras, mientras los adultos se reunían en torno a la hoguera y los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Una de esas leyendas era la de La Llorona, una mujer condenada a vagar eternamente por las riberas de los ríos en busca de sus hijos ahogados. Se decía que si uno la escuchaba llorar, el dolor y la desesperación que emanaban de sus sollozos podían enloquecer a quien los oyera. Como asistente de la santera, me encargaba de recolectar hierbas medicinales, llevar mensajes a los habitantes del pueblo y asistir en sus rituales. Pero más allá de estas tareas cotidianas, también tenía acceso a conocimientos ocultos y antiguos, conocimientos que la anciana compartía conmigo a medida que ganaba su confianza. Fue entonces cuando empecé a comprender la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía, un mundo donde la magia y lo sobrenatural eran tan reales como las sombras que se cernían sobre nosotros en las noches sin luna. Una tarde, después de completar mis tareas del día, la santera me llamó a su lado. Su voz era grave y temblorosa, como si algo la perturbara profundamente. Me contó que había tenido una visión de un gran mal que se cernía sobre el pueblo, un mal que solo podía ser detenido si llevábamos a cabo un ritual de protección en la próxima luna nueva. Me instruyó a recolectar ciertos ingredientes raros y peligrosos, como el veneno de una serpiente coralillo y el corazón de un cuervo negro. También me enseñó un encantamiento que debía memorizar y recitar durante el ritual. Me advirtió que no debía contarle a nadie sobre lo que estaba haciendo, ya que aquellos que no comprendían la magia podrían interferir y poner en peligro nuestras vidas y las de todo el pueblo. Así que, con la carga de ese secreto en mis hombros, me adentré en el bosque en busca de los ingredientes. Noches sin dormir y días de arduo trabajo me esperaban mientras luchaba contra las fuerzas de la naturaleza y lo desconocido. La soledad y el miedo eran mis únicos compañeros mientras me enfrentaba a criaturas y espíritus que jamás hubiera imaginado. Finalmente, la noche de la luna nueva llegó. La santera y yo nos reunimos en un claro del bosque, cerca del río donde se decía que la Llorona vagaba. Esa noche, el aire estaba cargado de electricidad, como si la atmósfera misma estuviera sosteniendo la respiración, esperando el resultado del ritual. La santera comenzó a recitar palabras antiguas, mientras yo sostenía los ingredientes y repetía el encantamiento que ella me había enseñado. A medida que la luna se alzaba en el cielo, las sombras parecían retorcerse y moverse a nuestro alrededor. Sin embargo, más que algo sobrenatural, tuve la sensación de que aquellas sombras eran producto de mi imaginación y el miedo que me embargaba. La tensión se disipó lentamente y la noche volvió a su estado de calma. La santera aseguró que el mal había sido contenido, pero no pude evitar sentir una cierta inquietud que me acompañó en los días siguientes. Un día, la santera me dijo que iríamos a visitar a una enfermera en las afueras del pueblo. Ella había estado experimentando mala suerte y había visto cosas extrañas en su casa. La santera quería hacer una limpia y yo debía ayudarla. Acepté, entusiasmado por la idea de ganar aún más dinero. Cuando llegamos a la casa de la enfermera, nos encontramos con una mujer cansada y asustada. Sus ojos estaban llenos de preocupación y tristeza, y se notaba que no había dormido bien en mucho tiempo. La santera comenzó a preparar la limpia, mezclando hierbas y agua bendita, mientras yo encendía velas y sahumaba cada rincón de la casa. Mientras realizábamos la limpia, la enfermera nos contó su historia. Resulta que había estado cuidando a un anciano enfermo que vivía solo en una casa cercana.
El hombre había fallecido recientemente y desde entonces la enfermera había experimentado una serie de eventos desafortunados e inexplicables. Al principio, ella creyó que se trataba de coincidencias o malos sueños, pero pronto comenzó a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. En el transcurso de la limpia, la santera y yo encontramos varias cosas que podrían haber estado contribuyendo a la mala suerte y los fenómenos extraños. Había una habitación en la casa donde la enfermera guardaba objetos personales del anciano fallecido, y allí encontramos un espejo antiguo y una serie de fotografías. La santera explicó que estos objetos podían estar reteniendo la energía del anciano y causando los problemas en la casa. Después de completar la limpia y deshacernos de los objetos, la enfermera sintió un alivio inmediato. Su casa parecía más ligera y su rostro reflejaba gratitud y esperanza. Aunque no había nada sobrenatural en lo que habíamos hecho, la enfermera estaba convencida de que la santera y yo habíamos alejado a un espíritu vengativo. Al dejar la casa de la enfermera, no pude evitar pensar en la delgada línea entre la realidad y las leyendas que habían moldeado nuestra percepción del mundo. Aquella noche, cuando ya estábamos a punto de llegar a casa de la santera, el teléfono sonó. La voz temblorosa de la enfermera al otro lado de la línea nos informó que la paz había sido efímera. A pesar de la limpia, de nuevo empezaba a escuchar cosas extrañas en su casa. Mencionó que había hablado con su vecina, quien le reveló que el anciano al que cuidaba en vida había sido un nahual, un ser capaz de transformarse en animal. La vecina sospechaba que el alma del anciano no se había ido, y en cambio, permanecía en su casa. La santera, con un rostro preocupado, nos pidió que fuéramos al día siguiente para investigar más a fondo y ver si podíamos hacer algo más. Acepté, aunque la inquietud y el miedo comenzaban a apoderarse de mí. Al llegar a la casa de la enfermera al día siguiente, nos recibió un ambiente aún más sombrío y opresivo que antes. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las ventanas y las sombras parecían moverse furtivamente en las esquinas. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras percibía una presencia siniestra en la habitación, donde habíamos encontrado los objetos personales del anciano. La enfermera nos contó que durante la noche había escuchado ruidos inexplicables y susurros ahogados provenientes de esa habitación. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, los ruidos se intensificaban hasta convertirse en gruñidos y aullidos, como si un animal salvaje estuviera atrapado dentro de la casa. Además, había percibido un olor nauseabundo, como el de carne en descomposición, que parecía emanar de las paredes. Mientras la santera examinaba la habitación, noté que el espejo antiguo que habíamos retirado el día anterior había regresado a su lugar en la pared. Me acerqué con cautela y pude ver que el vidrio estaba empañado y las manchas de humedad formaban figuras grotescas y retorcidas. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En el reflejo del espejo, pude ver a una criatura espeluznante, mitad humano, mitad bestia, observándonos desde una esquina de la habitación. Sus ojos amarillentos brillaban con una intensidad malévola, y su boca, llena de dientes afilados y sucios, se retorcía en una sonrisa sádica. La santera, dándose cuenta de mi terror, también miró al espejo y su rostro palideció al ver la abominación que nos acechaba. Sin perder tiempo, comenzó a recitar un conjuro de protección y nos ordenó a la enfermera y a mí que formáramos un círculo a su alrededor mientras ella trazaba símbolos místicos en el suelo con tiza y sal. La atmósfera se volvió aún más densa y pesada, y el aire se llenó de un gemido lastimero y escalofriante. La criatura en el espejo parecía enfurecerse, su imagen se retorcía y deformaba mientras emitía gruñidos guturales. La habitación temblaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales, y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, levantándose en el aire y estrellándose contra las paredes en una cacofonía de caos y destrucción. La santera continuó recitando el conjuro con voz firme y decidida, a pesar del terror que nos embargaba a todos. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, la figura en el espejo parecía debilitarse y disolverse lentamente en la penumbra.
El gemido lastimero se convirtió en un lamento desesperado, y finalmente, en un susurro inaudible. Y de repente, el aire se aclaró y la habitación volvió a la normalidad. El espejo en la pared ya no mostraba la imagen de la criatura, sino simplemente nuestro propio reflejo, tembloroso y exhausto. La santera nos aseguró que el espíritu del nahual había sido expulsado, y no volvería a atormentar a la enfermera. Agradecida y aliviada, la enfermera nos abrazó y nos dio las gracias con lágrimas en los ojos. La santera, aunque cansada, parecía satisfecha con su trabajo y nos indicó que era hora de marcharnos. Mientras nos alejábamos de la casa de la enfermera, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y temor por lo que acababa de presenciar. Había experimentado de primera mano la realidad del mundo sobrenatural que había creído hasta entonces solo como leyendas. A partir de ese día, mi percepción de la vida y de la magia cambiaría para siempre. Al día siguiente, llegué a la casa de la santera y vi a una anciana afuera. La mujer tenía marcas en su rostro y piel que parecían ser producto de un sufrimiento inimaginable. Sus arrugas eran profundas, como si hubieran sido talladas por el mismo tiempo en su carne. Su piel estaba cubierta de cicatrices y manchas oscuras, testimonio de una vida llena de penurias y secretos. Su semblante era frío y aterrador, como si fuera la encarnación misma de la muerte. Sus ojos, hundidos y rodeados por sombras oscuras, me miraban fijamente, como si pudieran ver hasta lo más profundo de mi alma. A pesar del sol que brillaba en el cielo, una sensación de frío y desasosiego me invadió, haciéndome temblar involuntariamente. Le saludé con las buenas tardes, pero ella no me respondió. Su boca, casi sin dientes y torcida en una mueca desagradable, permanecía cerrada. Sin embargo, pude percibir un murmullo bajo y gutural que parecía emanar de su garganta, como si estuviera recitando alguna maldición o conjuro en un idioma desconocido. Intentando no darle importancia a su comportamiento, me subí al auto con la santera, listo para ir a la casa de la enfermera. La santera, sin embargo, me informó que la anciana los acompañaría en esta ocasión. La había llamado para ayudar con el caso de la enfermera, ya que su experiencia y habilidades eran muy respetadas en el mundo de lo oculto. La anciana se subió al auto en silencio, y su presencia parecía llenar el espacio con una energía opresiva y oscura. A medida que nos acercábamos a la casa de la enfermera, la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Al llegar, la anciana examinó la casa con sus ojos penetrantes y comenzó a murmurar en voz baja, como si estuviera hablando con seres invisibles. Luego, sacó de su bolsa un conjunto de objetos extraños, huesos, piedras, hierbas secas y un cuenco de cerámica. Con un gesto autoritario, ordenó a la santera y a mí que la siguiéramos al interior de la casa. El interior de la casa parecía haber sido tomado por una energía oscura e inquietante. Las sombras se retorcían en las paredes y el aire estaba cargado de una electricidad estática que erizaba los vellos de la nuca. La anciana se movía con un propósito claro, deteniéndose en cada habitación y realizando rituales con sus objetos místicos. Al entrar en la habitación donde habíamos visto la criatura en el espejo, la anciana se detuvo en seco, y su rostro se contorsionó en una expresión de profundo disgusto. Podíamos sentir una presencia maligna y amenazante en el ambiente, como si el espíritu del nahual hubiera regresado para vengarse. La anciana nos pidió a la santera, a la enfermera y a mí que saliéramos de la casa de inmediato. Insistió en que debía enfrentarse a la entidad maligna que habitaba la vivienda por sí misma, ya que su poder y conocimiento eran cruciales para expulsar al espíritu del nahual definitivamente. A regañadientes, obedecimos su mandato, preocupados por lo que podría suceder dentro de la casa, pero conscientes de que no teníamos otra opción. Una vez fuera de la casa, la enfermera y la santera se quedaron en el auto, hablando en voz baja sobre lo que había ocurrido y lo que podría suceder. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y preocupación, pero también respeto y admiración por la anciana que habían dejado enfrentarse al mal en solitario.
Mientras tanto, decidí dar una vuelta alrededor de la casa para mantenerme ocupado y tratar de calmar mi nerviosismo. El exterior de la casa estaba en un estado de abandono y decadencia, con la pintura descascarada y las ventanas sucias y rotas. El jardín estaba cubierto de maleza, y las ramas secas y retorcidas de los árboles parecían extender sus dedos esqueléticos hacia el cielo. El suelo crujió bajo mis pies a medida que avanzaba, y el viento siseaba a través de las hojas muertas y los arbustos espinosos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me daba cuenta de que el aire alrededor de la casa estaba mucho más frío de lo normal, como si la entidad maligna hubiera traído consigo una atmósfera helada y sobrenatural. En mi caminar, noté que el cielo se oscurecía rápidamente y las nubes se arremolinaban en un patrón inusual, como si estuvieran siendo manipuladas por fuerzas invisibles. Un trueno retumbó en la distancia y una sensación de malestar se apoderó de mí. La casa parecía estar viva, como si pudiera sentir la lucha que se libraba en su interior. Me detuve junto a una ventana rota, donde la cortina rasgada se agitaba al viento como un fantasma pálido. A través de la abertura, pude escuchar el sonido de la anciana cantando en un idioma extraño y antiguo. Su voz resonaba en las paredes de la casa como un eco del pasado. Sus palabras parecían contener un poder inconmensurable, y me encontré hipnotizado por el sonido, casi como si estuviera siendo arrastrado hacia el interior de la casa por el canto. El aire alrededor de la ventana comenzó a vibrar y distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo alterada por las fuerzas en conflicto dentro de la casa. La tensión en el ambiente se volvía insoportable, y sentía una presión creciente en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretándome con fuerza. Mientras miraba por la ventana, vi a la anciana a través de una abertura en la cortina rasgada. Estaba quitándose la ropa, revelando su cuerpo cubierto de cicatrices y marcas oscuras. Me detuve a observar, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo, y lo que presencié a continuación me dejó petrificado y aterrorizado. La piel de la anciana comenzó a estirarse, como si fuerzas invisibles estuvieran tirando de ella en todas direcciones. Sus venas se volvieron visibles bajo su piel arrugada, creando un patrón grotesco y terrorífico. Su espalda comenzó a encorvarse, y sus huesos crujieron y se realinearon con un sonido que me heló la sangre. Era como si su cuerpo estuviera siendo transformado en algo no humano. Su mandíbula se hizo más grande y desproporcionada, desgarrando su boca en una abertura grotesca. Pelos oscuros y ásperos comenzaron a brotar de su piel arrugada, cubriéndola en una capa espesa y desordenada. Colmillos largos y afilados aparecieron en su boca, reemplazando sus dientes marchitos y amarillentos. Su nariz se transformó lentamente en la de un perro, achatada y húmeda, mientras que sus ojos se volvían amarillos y brillantes, como los de un depredador nocturno. La criatura en la que se había convertido la anciana era una visión espantosa, una mezcla de humano y animal que desafiaba toda lógica y naturaleza. Sus garras afiladas rasgaban el aire mientras se movía con una agilidad sorprendente, y sus músculos tensos y poderosos se destacaban bajo su piel erizada. Mientras observaba con horror, la criatura levantó la cabeza y olfateó el aire, como si pudiera oler el miedo que emanaba de mí. Sus ojos amarillos se fijaron en los míos a través de la ventana, y por un momento sentí como si me estuviera mirando directamente al alma. Aún confundido y aterrado por lo que había presenciado, corrí hacia el auto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. En eso me senté en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Nunca había presenciado algo tan espeluznante y monstruoso, y no sabía si debía decirle a la santera lo que había visto. Opté por mantener la boca cerrada, temiendo que hablar de ello podría traer más problemas y peligros. Cuando la anciana salió de la casa, parecía haber vuelto a su forma humana. Los tres nos subimos al auto y la anciana le dijo a la enfermera que había recorrido toda su casa y había encontrado espíritus y mala energía. Realizó un conjuro para asegurarse de que no volvería a suceder nada más en la casa, utilizando la magia para expulsar y alejar el alma errante con facilidad y precisión.
La enfermera agradeció profundamente a la anciana por su ayuda, y todos nos fuimos de ahí. Al llegar a la casa de la santera, ella me pagó por mi ayuda y me despedí para regresar a casa. A medida que me acercaba a mi hogar, la oscuridad de la noche se sentía aún más densa y amenazante de lo habitual, y no pude evitar mirar a mi alrededor con nerviosismo. Casi llegando a casa, sentí una mano fría y huesuda que se posaba en mi brazo, deteniéndome en seco. Mi corazón se detuvo por un momento, y al girarme, me di cuenta de que era la anciana quien me había agarrado. Sus ojos penetrantes me miraron con una mezcla de advertencia y amenaza, y su voz temblorosa me dijo que sabía que la había visto en su forma de nahual. Sus palabras fueron claras y contundentes: si revelaba lo que había visto, ella me encontraría donde quiera que estuviera y me haría pagar por traicionar su secreto. El miedo y el temor se apoderaron de mí, y asentí con la cabeza en silencio, prometiendo no decir nada de lo que había presenciado. Con una última mirada amenazante, la anciana soltó mi brazo y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome allí temblando y preguntándome qué más ocultaban la santera, la anciana y las leyendas de nuestro pequeño pueblo en Oaxaca. Después de ese día, la santera nunca me llamó de nuevo, y aunque tenía pesadillas con la anciana nahual, nunca le conté a nadie sobre lo que había visto. Los años pasaron y la vida siguió su curso, pero la experiencia aterradora que viví en aquel entonces siempre quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Ahora, muchos años después, finalmente he decidido contar mi historia. Quizás sea por la necesidad de liberarme del peso que he llevado en secreto durante tanto tiempo, o quizás sea para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en la oscuridad, en las sombras de las leyendas inahuales. Pero, incluso mientras escribo estas palabras, siento un escalofrío en mi columna vertebral, recordando el terror que sentí al ver a la anciana transformarse en un animal. Aunque han pasado muchos años desde ese encuentro, aún siento el miedo y la inquietud que me provocó aquella noche. No puedo evitar preguntarme si la anciana nahual sigue viva, acechando en las sombras y protegiendo sus secretos con ferocidad y violencia. Y, aunque he decidido contar mi historia, una parte de mí no puede evitar temer que algún día ella pueda encontrar la forma de cumplir su amenaza y hacerme pagar por haber revelado su oscuro secreto. La secta maldita que te vuelve nahual. Recuerdo que estábamos en el trabajo, esperando a los clientes, cuando decidimos compartir algunas historias paranormales para matar el tiempo. Mi amigo Roberto siempre había sido callado y reservado, pero aquella tarde, con cierta timidez en su voz, comenzó a relatarme una experiencia que le había sucedido hacía un tiempo atrás. Roberto me contó que una noche mientras caminaba, unas personas encapuchadas y vestidas de negro lo raptaron, y eso fue lo último que recuerda de eso, porque cuando despertó había una oscuridad asfixiante, y estaba confundido y desorientado, sin recordar cómo había llegado allí. La humedad del aire y el olor a tierra y moho le indicaron que se encontraba en una cueva. Al principio, pensó que estaba soñando, pero luego sintió la frialdad de la roca bajo su cuerpo y supo que estaba muy despierto. Intentó moverse, pero algo no estaba bien. Su cuerpo se sentía extraño, como si hubiera cambiado de alguna manera. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, pudo ver que su cuerpo estaba cubierto de un denso pelaje oscuro. Sus extremidades se habían alargado y sus manos se habían transformado en garras afiladas. Horrorizado, se dio cuenta de que había sido transformado en una criatura mitológica conocida como nahual, un ser capaz de cambiar de forma humana a animal y viceversa. Roberto intentó recordar cómo había llegado a ese lugar, pero su mente estaba en blanco. Sin embargo, pronto comenzó a percibir murmullos y ecos de voces que resonaban en la cueva. Al escuchar con atención, pudo discernir que hablaban en un idioma antiguo y desconocido para él. Sigilosamente, arrastrándose con su nuevo cuerpo, se acercó al origen de las voces. En una cámara más grande de la cueva, encontró a un grupo de personas ataviadas con túnicas negras y capuchas, rodeadas por símbolos y escrituras en las paredes que jamás había visto.
Eran miembros de una secta oscura y habían realizado un ritual para transformarlo en un nahual. A medida que observaba a escondidas, Roberto entendió que la secta planeaba utilizarlo para sus propios fines siniestros. Sus líderes hablaban de sacrificios y poder, de manipular la vida y la muerte, y de cómo él, como nahual, sería una herramienta crucial en sus planes. Mientras escuchaba a los miembros de la secta, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Roberto. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el miedo se apoderó de él. Pues sabía que debía escapar de aquel lugar y de las garras de esos seres malvados, pero ¿cómo podría hacerlo sin ser descubierto? En ese momento, recordó las leyendas que había escuchado en su infancia sobre los nahuales y su capacidad para cambiar de forma. Si podía controlar su nueva habilidad, quizás podría utilizarla para evadir a la secta y huir. Roberto se concentró en su forma humana, intentando recordar cada detalle de su cuerpo original. Sintió un dolor intenso mientras sus huesos se reacomodaban y su piel se desprendía del pelaje. Finalmente, logró recuperar su forma humana, pero su alivio fue efímero al darse cuenta de que aún estaba atrapado en la cueva con aquellos seres siniestros. Sin embargo, no tenía tiempo para perder, y con cuidado, comenzó a explorar la cueva en busca de una salida. Los muros de la caverna estaban fríos y húmedos al tacto, y los ecos de los pasos de Roberto resonaban en la oscuridad. A medida que avanzaba, pudo sentir cómo la energía maligna que impregnaba el lugar se intensificaba, como si la cueva estuviera viva y tratara de devorarlo. En su búsqueda, Roberto se topó con un pasadizo angosto y estrecho. A pesar del temor que le causaba, supo que debía adentrarse en él. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y sofocante. Roberto se arrastraba con dificultad, sintiendo la opresión de la roca alrededor de él, como si la cueva intentara aplastarlo. Justo cuando pensó que no podría seguir adelante, el pasadizo se ensanchó y pudo respirar con más facilidad. Roberto se encontró en una cámara más pequeña y notó que la energía oscura había disminuido. En el centro de la sala, había una piscina de agua cristalina, rodeada de velas que emitían una luz titilante. Roberto se acercó a la piscina y se arrodilló para beber de ella, intentando calmar su sed y agotamiento. Pero apenas sus labios tocaron el agua, imágenes aterradoras comenzaron a inundar su mente. Visiones de sacrificios, muerte y destrucción lo atormentaban. La secta había profanado el agua, convirtiéndola en un conducto de su malicia. Roberto retrocedió, aterrorizado por las visiones que había visto. Aunque no sabía cómo, comprendió que esa agua maldita podría ser la clave para deshacer su transformación y acabar con los planes de la secta. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un grito siniestro resonó en la cueva, anunciando que su ausencia había sido descubierta. El grito siniestro que había escuchado anteriormente fue suficiente para hacer que Roberto saltara de miedo. Sabía que había sido descubierto y que la secta vendría tras de él. Con prisa, comenzó a correr por el pasillo, tratando de encontrar una salida. Mientras corría, la oscuridad a su alrededor parecía cerrarse sobre él como una vice, pero no se detuvo. Escuchó los sonidos de las voces de los miembros de la secta y los chillidos de los animales que habían sido encarcelados en la cueva. Los sonidos retumbaban en sus oídos, haciéndole temblar de miedo. Finalmente, encontró una pequeña abertura en la pared, apenas lo suficientemente grande para que pudiera pasar. Sin dudarlo, se coló por la abertura, arrastrándose por el suelo mientras intentaba controlar su respiración acelerada. Roberto emergió en una cámara más grande, donde la luz del sol penetraba por una abertura en el techo. La luz del día fue como una bendición para él, después de pasar tanto tiempo en la oscuridad de la cueva. Se incorporó y se tomó un momento para respirar profundamente, disfrutando del aire fresco, pero la sensación de alivio fue breve. Apenas levantó la vista, vio a varios miembros de la secta acercándose a él, sus túnicas negras ondeando en el viento. Roberto sabía que no podía permitir que lo atraparan,
así que se levantó rápidamente y se alejó corriendo. Las calles del pueblo eran laberínticas y sinuosas, pero Roberto conocía el lugar como la palma de su mano. Corrió a través de las calles, esquivando a los transeúntes y saltando sobre los obstáculos. A su espalda, pudo escuchar los gritos de los miembros de la secta mientras trataban de alcanzarlo. Finalmente, llegó a un callejón sin salida, y miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna, y sabía que estaba atrapado, y que la secta pronto lo alcanzaría. Fue en ese momento que notó algo extraño en la pared. Era una pequeña puerta, camuflada por el color de la piedra. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de él. El espacio era estrecho, y no había mucho espacio para moverse. Pero Roberto no se detuvo. Con cada paso que daba, el espacio se volvía más amplio, y pudo sentir el aire fresco en su rostro. Sabía que estaba cerca de la libertad, y eso lo motivó a continuar. Finalmente, emergió en una pequeña plaza, donde se encontró con un grupo de personas que se habían reunido allí para presenciar una fiesta. A medida que los miembros de la secta se acercaban, Roberto se dio cuenta de que estaba a salvo, al menos por el momento, pero no podía quedarse allí para siempre. Sabía que la secta aún lo buscaba, y que debía encontrar una manera de protegerse y detener sus planes malévolos. En eso Roberto corrió hacia su casa, tratando de llegar lo más rápido posible. Había escapado de la secta, pero sabía que no podía bajar la guardia. Pues siempre había escuchado historias de personas que habían sido perseguidas por mucho tiempo después de haber escapado de una secta, y él no quería convertirse en una de esas historias. Finalmente, llegó a su casa, donde encontró a su esposa preocupada y angustiada por su desaparición. Aunque ella estaba feliz de verlo a salvo, Roberto no pudo traicionarse a sí mismo y contarle toda la verdad. Sabía que si ella supiera lo que había pasado, se preocuparía aún más, y él no quería hacerle daño de esa manera, así que Roberto le mintió. Le dijo a su esposa que había estado atrapado en una reunión de trabajo que se había prolongado más de lo previsto y que no había podido comunicarse con ella. Su esposa, aliviada de que no hubiera sucedido nada malo, lo abrazó con fuerza. Esa noche, Roberto intentó dormir, pero la imagen de la secta lo perseguía, y su mente estaba llena de miedo y paranoia. En medio de la noche, despertó sobresaltado por una pesadilla, y se encontró en un silencio sepulcral, pero algo estaba mal. Podía sentir una presencia extraña alrededor de su casa. En eso Roberto se levantó y se acercó a la ventana para mirar afuera. Aunque no podía ver nada en la oscuridad, podía escuchar ruidos extraños en el exterior. Se oían murmullos y susurros, y pudo percibir la misma energía malvada que había sentido en la cueva. De repente, vio algo moverse en la oscuridad. Era una figura encapuchada, similar a las que había visto en la cueva. Estaba parada frente a su casa, observándolo fijamente. En eso Roberto se alejó de la ventana con temor, pero la figura no se movió. Sintiendo que no podía permanecer en la casa por más tiempo, Roberto decidió salir para enfrentarse a lo que sea que había allí afuera. Agarró un bate de béisbol para defenderse y salió de su casa, dispuesto a enfrentar a la secta. Pero lo que vio cuando salió al exterior fue aún más aterrador. En el patio delantero, había un grupo de figuras encapuchadas, todas ellas miembros de la secta. Estaban rodeando su casa, como si estuvieran tratando de encontrar una manera de entrar. Roberto estaba asustado, pero también enojado, pues no podía permitir que la secta lo amenazara a él ni a su familia. Con una determinación férrea, corrió hacia los miembros de la secta, su bate de béisbol en alto, dispuesto a luchar por su vida y la de su esposa. Roberto se abalanzó sobre los miembros de la secta, blandiendo su bate de béisbol con todas sus fuerzas. Pero en el momento en que lo hizo, se dio cuenta de que no había nadie allí. Los miembros de la secta habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. En eso Roberto estaba confundido y aturdido, y su miedo era tan intenso que no podía confiar en sus propios sentidos.
¿Había sido solo su imaginación o la secta realmente lo había estado observando desde afuera de su casa? Después de un momento, Roberto decidió entrar a su casa y cerrar la puerta con llave. No se sentía seguro, pero al menos estaba a salvo de cualquier peligro inmediato. Se quedó despierto durante toda la noche, vigilando la casa en caso de que la secta volviera. A medida que pasaban las horas, Roberto se fue sumiendo cada vez más en un estado de paranoia y miedo. Pues cada sonido que escuchaba fuera de su casa lo hacía saltar de miedo, y cada sombra en la oscuridad lo hacía estremecer. Y cuando finalmente amaneció, Roberto se sintió un poco más tranquilo, pues se dio cuenta de que tenía que hacer algo para protegerse a sí mismo y a su esposa. Así que decidió ir a la policía para informarles de la situación. Sin embargo, cuando llegó a la estación de policía, Roberto se encontró con que nadie le creía. Los oficiales de policía lo trataron como si estuviera loco o delirando y le dijeron que no había pruebas de que la secta estuviera detrás de su experiencia. Roberto se sintió aún más aterrorizado y desamparado que antes, pues sabía que estaba solo en esto y que no tenía a nadie en quien confiar. Se preguntaba por qué la secta lo había elegido a él y por qué lo estaban persiguiendo. De vuelta en su casa, Roberto decidió tomar medidas extremas para protegerse a sí mismo y a su esposa. Instaló cámaras de seguridad en toda la casa y reforzó todas las puertas y ventanas con cerraduras de alta seguridad. Esa noche, Roberto se quedó despierto una vez más, mirando por la ventana para detectar cualquier signo de actividad sospechosa, pero no vio nada, solo oscuridad y silencio. Fue entonces cuando comenzó a escuchar sonidos extraños, murmullos y susurros en las paredes. Roberto se acurrucó en una esquina de la habitación, sintiéndose completamente atrapado. A lo lejos, pudo ver la figura encapuchada de uno de los miembros de la secta asomándose por la ventana, pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Roberto estaba confundido y asustado, no sabía si lo que estaba experimentando era real o solo una alucinación. Cuando finalmente logró dormir, Roberto tuvo una pesadilla aterradora sobre la secta. En su sueño, vio a los miembros de la secta reunidos alrededor de una fogata, realizando un ritual oscuro y siniestro. La figura encapuchada que había visto en la ventana estaba allí, mirándolo fijamente. Los otros miembros de la secta comenzaron a bailar y a cantar, mientras que la figura encapuchada se acercaba a Roberto. De repente, Roberto sintió una extraña sensación en su cuerpo, sus huesos comenzaron a crujir y sus músculos se tensaron, y se dio cuenta de que estaba transformándose en un animal. Se convirtió en un jaguar, con garras afiladas y colmillos feroces. La figura encapuchada lo miraba, sonriendo malvadamente, mientras que los otros miembros de la secta se arrodillaban ante él. Roberto se despertó gritando, empapado en sudor y temblando de miedo. Se dio cuenta de que había sido solo una pesadilla, pero no podía sacudir la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo. A medida que pasaba el tiempo, Roberto se dio cuenta de que había perdido la confianza en su propia cordura. No sabía si lo que estaba experimentando era real o simplemente una alucinación. Pues se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. A pesar de todo esto, Roberto seguía decidido a encontrar una forma de detener a la secta, pues sabía que tenía que hacer algo para protegerse a sí mismo y a su esposa, y no podía permitir que la secta siguiera adelante con sus siniestros planes. Así que decidió comenzar su propia investigación. Investigó sobre los lugares donde había estado, los nombres que había escuchado, los símbolos que había visto en la cueva. Pasó horas investigando en línea y leyendo libros antiguos en la biblioteca local. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Roberto descubrió algo sorprendente. Los símbolos que había visto en la cueva eran en realidad símbolos antiguos que se usaban en rituales de magia negra. También descubrió que la secta tenía una base de operaciones en las afueras de la ciudad, donde realizaban sus reuniones secretas. Con esta información en mano, Roberto decidió actuar, y se armó con un cuchillo y se dirigió a la base de operaciones de la secta, dispuesto a detenerlos de una vez por todas.
Cuando llegó allí, encontró una puerta cerrada con candado, sin embargo, no se detuvo. Con el cuchillo en la mano, comenzó a forzar la cerradura. Finalmente, logró abrirla y entró a la base de operaciones de la secta. Lo que encontró allí fue más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Pues había una habitación llena de miembros de la secta, todos ellos vestidos con túnicas negras y portando cuchillos. En el centro de la habitación había una figura encapuchada que resultó ser el líder de la secta. El líder de la secta observó la angustia en los ojos de Roberto, sabía que había visto demasiado y podía ir a contarle a alguien lo que había sucedido. Fue entonces cuando el líder le ofreció una manera de salvarse de sufrir como Nahual en vida, le dijo que la única salida era ofrecerle su alma al diablo en ofrenda. Roberto se estremeció ante la idea de vender su alma al diablo, pero sabía que era su única oportunidad de escapar de su vida como Nahual, así que, finalmente, aceptó el trato. El líder comenzó a recitar palabras oscuras en un lenguaje que Roberto no entendía, y los sonidos que hizo Roberto como animal animaron al líder a continuar recitando las palabras, hasta que finalmente Roberto volvió a ser humano. Sin embargo, la sensación de alivio que experimentó Roberto al recuperar su forma humana fue fugaz. Sabía que había vendido su alma al diablo y que tendría que pagar el precio por ello tarde o temprano. Con un nudo en el estómago, Roberto se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido arrastrado a un mundo de magia negra y oscuros rituales, y no sabía si alguna vez sería capaz de escapar. Salió de la base de operaciones de la secta sintiéndose vacío y perdido, pues sabía que tendría que vivir con las consecuencias de su elección por el resto de su vida. Mientras caminaba por las calles, Roberto se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de su encuentro con la secta, pues había sido transformado en algo oscuro y siniestro, y no sabía si alguna vez podría recuperar su antigua vida. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Roberto se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer, pues había vendido su alma al diablo y no había vuelta atrás. Aunque Roberto trató de alejarse de la magia negra y la oscuridad que había encontrado en la secta, siempre sintió que algo lo perseguía. Tenía horribles pesadillas en las que era perseguido por criaturas siniestras y sentía la presencia del diablo a su alrededor. A pesar de su temor, Roberto trataba de vivir su vida normalmente, pues pasaba tiempo con su esposa, trabajaba y trataba de mantenerse alejado de todo lo que pudiera recordarle su pasado oscuro. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar completamente de su pasado, sabía que el diablo lo estaba observando y esperando para cobrar lo que le debía. Cada noche, Roberto se arrodillaba y rezaba pidiéndole a Dios que lo ayudara a salvar su alma. Pero no importaba cuánto rezara, seguía sintiendo que algo lo estaba acechando, esperando para atraparlo. Y a lo largo de los años, Roberto se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había vendido su alma al diablo, y no importaba cuánto tratara de olvidarlo, siempre estaría en deuda con él, pero a pesar de todo, Roberto seguía luchando. Trataba de ser la mejor versión de sí mismo y de hacer el bien en el mundo. Sabía que nunca podría cambiar lo que había hecho, pero estaba decidido a no dejar que su pasado definiera su futuro. Y aunque sabía que el diablo algún día vendría a cobrar su deuda, Roberto estaba dispuesto a luchar hasta el final. Porque en su corazón, sabía que el amor de su esposa y la esperanza en su alma eran lo único que podía salvarlo de la oscuridad que lo había arrastrado a la secta. Y así, Roberto continúa su lucha diaria, sabiendo que nunca podrá escapar completamente de su pasado, pero tratando de encontrar la redención y la paz interior que tanto anhela. Después de escuchar la historia de Roberto, me quedé sin palabras, pues sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y un miedo profundo se apoderó de mí. Nunca había oído hablar de una secta tan oscura y siniestra como esa. Me di cuenta de que cualquiera podía caer en sus redes y no podía imaginar cuántas personas ahora eran esclavas de los líderes de esa secta. Desde entonces, he sentido un miedo constante, siempre estoy atento a mi alrededor,
tratando de detectar cualquier señal de que algo así pueda estar sucediendo cerca de mí. Y aunque trato de mantener una mente abierta y no juzgar a nadie, no puedo evitar sentirme aterrorizado ante la idea de que alguien cercano a mí pueda ser víctima de la secta. La historia de Roberto me hizo darme cuenta de que hay un lado oscuro en el mundo que nunca se ve en la superficie. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener poder y control, incluso si eso significa hacer pactos con el diablo. A pesar de mi miedo, trato de mantener una actitud positiva y de esperanza. Sé que hay gente buena en el mundo que está luchando contra el mal y haciendo todo lo posible para proteger a los demás de la oscuridad. Pero también sé que siempre habrá fuerzas oscuras tratando de arrastrarnos hacia abajo. Y la historia de Roberto me ha hecho darme cuenta de que el miedo es real y que debemos estar siempre alerta y listos para luchar contra el mal en todas sus formas. Así que mientras sigo mi camino en la vida, trato de mantener una mente abierta y de estar siempre atento a mi alrededor. Porque nunca se sabe cuándo podré necesitar esa vigilancia extra para protegerme a mí mismo y a los que amo. Un nahual me mordió. Hace tiempo, viví una experiencia aterradora que todavía hoy me persigue en mis pensamientos y pesadillas. Por aquel entonces, habitaba en un pequeño y apacible pueblito, donde la vida transcurría tranquila y sin mayores sobresaltos. Aquella fatídica noche, como muchas otras, regresaba a mi casa después de haber realizado algunas compras en el centro del pueblo. Si bien de niña me había sentido temerosa al recorrer aquellos caminos solitarios, rodeados de árboles y hierba, con el paso del tiempo había aprendido a disfrutar de la paz y la serenidad que estos paseos nocturnos me brindaban. La noche en cuestión, sin embargo, sería muy diferente. La luna llena iluminaba el sendero y el aire fresco acariciaba mi rostro, cuando de pronto, sin previo aviso, surgió de entre las hierbas un enorme perro negro, de aspecto aterrador y ojos inyectados en sangre. Jamás había visto un can tan espantoso y descomunal, y el terror que me invadió fue casi insoportable. El perro me ladró con furia, mostrándome sus filosos colmillos mientras gruñía con una intensidad que helaba la sangre. No tuve tiempo para reaccionar, pues el monstruoso animal se abalanzó sobre mí rápidamente, mordiéndome la pierna con una fuerza sobrenatural. El dolor era insoportable, pero logré reunir el coraje suficiente para empujarlo lejos de mí con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, el perro no solo era feroz, sino que también parecía poseer una fuerza descomunal, algo que no había presenciado nunca en un animal. Más aterradora aún fue la sensación de que aquel ser no se trataba de un mero animal, sino de una entidad maligna que me había estado acechando, esperando el momento oportuno para atacarme. En eso el pánico se apoderó de mí, mientras me alejaba a duras penas del lugar, cojeando y llorando de dolor y miedo. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y desde entonces, ni siquiera la luz del día logra disipar el temor que me acompaña en cada rincón de aquel pueblito que solía ser mi hogar. La herida en mi pierna tardó en sanar, y cada vez que la observaba, el recuerdo de aquella horrible noche volvía a mi mente, aterrorizándome una vez más. No pude evitar la sensación de que aquel monstruoso perro me había dejado una marca imborrable, algo más allá de una simple mordida. Con el tiempo, la herida sanó, pero las cicatrices en mi alma permanecían intactas. Decidida a enfrentar mis temores y buscar respuestas, me dediqué a investigar las leyendas y mitos locales, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que me había ocurrido. Pasé días enteros sumergidos en libros polvorientos y manuscritos antiguos, buscando en cada relato algo que me permitiera desentrañar el misterio de aquel perro demoníaco. Fue entonces cuando encontré una antigua leyenda que hablaba de un ser maligno que acechaba en las sombras de nuestro pueblo. Según el relato, este ser adoptaba la forma de un enorme perro negro, con ojos inyectados en sangre, y atacaba a aquellos que se aventuraban solos en la oscuridad. La leyenda afirmaba que su mordida no solo causaba heridas terribles, sino que también transmitía una maldición a sus víctimas,
condenándolas a vivir atormentadas por visiones y pesadillas. Cuanto más leía sobre esta criatura, más convencida estaba que mi vida se había convertido en un infierno. La tercera parte de mi historia estaba sumida en el terror de lo desconocido y lo inexplicable. A medida que continuaba investigando sobre el perro negro y buscando formas de liberarme de la maldición, no solo me enfrentaba a mis propios miedos, sino que también experimentaba sucesos paranormales que escapaban a mi comprensión y desafiaban mi cordura. Mis noches se volvieron cada vez más insoportables, pues pesadillas horripilantes me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con la bestia, pero también con otras criaturas y entidades oscuras que me acechaban en la oscuridad, susurrándome cosas terribles al oído, intentando arrastrarme hacia un abismo sin fondo. La sensación de terror era tan intensa que, a menudo, despertaba bañada en sudor, temblando de miedo y con el corazón palpitando desenfrenadamente. Los sucesos extraños no se limitaban a mis sueños, pues también comenzaron a manifestarse en mi vida cotidiana. Escuchaba ruidos inexplicables en mi casa, especialmente en la cocina, como si algo o alguien estuviera husmeando entre mis pertenencias y utensilios, moviendo sartenes y dejando caer cubiertos en el suelo. A veces, incluso sentía la presencia de alguien o algo merodeando por mi hogar, una figura espectral que se deslizaba por los pasillos y desaparecía siempre que intentaba enfrentarla. Una noche, mientras dormía, me desperté sobresaltada al sentir una lengua húmeda lamiendo mi mano. Era una sensación viscosa y fría, acompañada de un aliento fétido que me hizo estremecer. Aterrada, encendí la luz y busqué a mi alrededor, pero no había rastro de ningún perro ni otro animal en mi habitación. Sin embargo, la sensación en mi mano era innegable, y el miedo de que la criatura estuviera acechándome en mi propio hogar se apoderó de mí. Otra noche, experimenté un episodio de parálisis del sueño, pues me desperté en mitad de la noche, incapaz de moverme o hablar, pero completamente consciente de mi entorno. Sentía una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando, impidiéndome respirar. El terror se apoderó de mí, al sentir una presencia oscura y amenazante junto a mi cama, observándome mientras yacía allí, vulnerable e indefensa. Podía percibir sus ojos clavados en mí, llenos de malicia y hambre de mi sufrimiento. A pesar de mis esfuerzos por gritar y moverme, no podía hacer nada para escapar de aquella situación aterradora. Esta serie de eventos paranormales me llevó a la conclusión de que la maldición que había adquirido iba mucho más allá de lo que había imaginado en un principio. No solo estaba siendo acosada por el perro demoníaco, sino que mi vida se había convertido en un calvario lleno de terror y fenómenos inexplicables que había sido su víctima. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente, el perro, mi herida, el terror que me acompañaba en todo momento. Decidí que debía buscar la manera de librarme de esta maldición y proteger a mi pueblo de futuros ataques. Así comenzó mi lucha contra el mal, una lucha que me llevaría a adentrarme en los más oscuros rincones de la magia y la superstición, y enfrentarme a mis peores temores. Noches en vela, llenas de estudios arcanos y rituales ancestrales, se sucedieron en mi búsqueda desesperada por encontrar la forma de poner fin a la maldición que pesaba sobre mí y alejar al monstruo de nuestro tranquilo pueblo. Sin embargo, cada vez que creía estar cerca de la solución, nuevos horrores se presentaban ante mí, desafiando mi cordura y mi valentía. Pero no podía darme por vencida, sabía que si no enfrentaba y vencía a esta criatura, no solo mi vida, sino la de todos los habitantes de mi pueblo, estaría en peligro. La cuarta parte de mi historia comenzó con un encuentro inesperado en el centro del pueblo. Pues mientras realizaba algunas compras, me encontré con una mujer mayor que había sido amiga de mi madre antes de su fallecimiento. Aunque hacía mucho tiempo que no la veía, recordaba su rostro lleno de bondad y sabiduría, lo que me brindó cierta paz en medio de mi turbulenta vida. Decidí compartir con ella mi aterradora experiencia con el perro negro y la maldición que me había afligido desde aquel fatídico encuentro. La mujer me escuchó atentamente, con una expresión de preocupación y comprensión.
Cuando terminé mi relato, ella me reveló que, últimamente, había escuchado rumores en el pueblo sobre un nahual que había estado causando estragos en la comunidad. Según sus palabras, el nahual era una criatura capaz de adoptar la forma de un animal, en este caso, un perro negro. Se decía que este ser maligno robaba cosechas y animales de los lugareños, dejando a las familias sumidas en la desesperación y el miedo. La descripción del nahual coincidía a la perfección con el monstruoso perro que me había atacado. La mujer me aconsejó que debía buscar la ayuda de un chamán local, alguien con conocimiento sobre estas criaturas y poderes para enfrentarlas y proteger a las personas de su maldad. Con una mezcla de esperanza y temor, decidí seguir su consejo y buscar al chamán, aunque no estaba segura de qué esperar. Armada de valor, me dirigí a la humilde morada del chamán, ubicada en las afueras del pueblo. El hombre que me recibió era de avanzada edad, con una mirada penetrante y un aura de sabiduría y misterio que me hizo sentir a la vez inquieta y a salvo. Le conté mi historia, y él escuchó con atención, asintiendo con gravedad mientras relataba mis encuentros con el perro negro y los eventos paranormales que habían seguido. Cuando terminé, el chamán confirmó mis sospechas. Estaba siendo acechada por un nahual, un ser que no solo tenía la capacidad de cambiar de forma, sino también de sembrar el terror y la maldición en aquellos que se cruzaran en su camino. Pero también me ofreció una pizca de esperanza. Juntos, podríamos enfrentar al nahual y liberarme de la maldición que me había afligido. Aunque el camino sería difícil y peligroso, estaba decidida a poner fin a mi sufrimiento y proteger a mi pueblo de esta amenaza. El chamán me explicó en detalle cuál sería nuestro plan de acción para enfrentar al nahual y liberarme de la maldición. Debíamos encontrar al perro negro y herirlo gravemente, ya que la lesión infligida al nahual en su forma animal se manifestaría también en su forma humana. De esta manera, podríamos identificar a la persona que se convertía en el temido perro y atormentaba a la gente del pueblo. El chamán también me reveló que el nahual había estado presente en la región desde tiempos ancestrales. Sus abuelos y bisabuelos también habían visto al monstruoso perro y conocían su poder maligno. Al escuchar esto, recordé que mi abuela me había contado algo similar en mi infancia, pero nunca le había prestado mucha atención, pensando que se trataba solo de historias para asustar a los niños. Entonces me di cuenta de que el nahual era un enemigo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado, y que había pasado de generación en generación, atormentando a los habitantes de mi pueblo. Y con la ayuda del chamán, nos preparamos para enfrentar al nahual. Durante varios días, recorrimos los alrededores del pueblo, siguiendo pistas y rastros que pudieran llevarnos hasta la guarida de la bestia. Buscamos signos de actividad inusual en la vegetación, escuchamos los rumores y relatos de los lugareños sobre encuentros extraños o avistamientos de un perro negro, y nos aventuramos en los lugares más oscuros y solitarios, donde sospechábamos que el nahual podría esconderse. Aunque no podíamos evitar sentir miedo ante la perspectiva de enfrentarnos a un ser tan poderoso y maligno, también estábamos decididos a poner fin a la amenaza que acechaba a nuestra comunidad. El chamán me enseñó algunas técnicas de protección y defensa, y juntos llevamos amuletos y talismanes que nos ayudarían a mantenernos a salvo en nuestra búsqueda. Finalmente, una noche, encontramos al perro negro en un rincón oscuro y solitario del bosque. A pesar de su aspecto amenazador y la furia que destilaban sus ojos inyectados en sangre, sabíamos que no podíamos retroceder ahora. Con un coraje que no sabía que tenía, y siguiendo las instrucciones del chamán, logré herir gravemente al nahual en el momento en que se abalanzaba sobre nosotros. La bestia huyó de dolor y se alejó, herida, desapareciendo entre las sombras del bosque. Aunque no habíamos logrado capturarla, sabíamos que la tarea más importante estaba cumplida. Ahora podríamos identificar al responsable de la maldición y la desgracia que había caído sobre mi pueblo. El chamán y yo regresamos al pueblo con la esperanza de que, al reconocer al nahual en su forma humana, podríamos poner fin al reinado de terror que había durado generaciones.
Con la herida infligida al perro negro como nuestra principal pista, nos dispusimos a descubrir la identidad del ser maligno. Y el miedo y la angustia me invadieron como nunca antes. Después de nuestra confrontación con el nahual en el bosque, regresé a mi casa con la esperanza de descansar y recuperarme del agotador encuentro. Sin embargo, esa noche fue todo menos tranquila. Cuando me metí en la cama, el sueño parecía eludirme por completo, y mis pensamientos estaban dominados por el temor a la criatura que habíamos herido y cómo podría estar buscando venganza. Me revolvía en la cama, inquieta, incapaz de encontrar la paz que tanto ansiaba. Fue entonces cuando escuché los primeros llantos, provenían de afuera de mi casa y sonaban como los lamentos de un animal herido y agonizante. El llanto era inquietante y desgarrador, y me hizo sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y difícil de soportar. Luego, los llantos se convirtieron en gruñidos, pero no eran gruñidos comunes, parecían salir directamente del más allá, llenos de ira y resentimiento. Cada gruñido me hacía sentir más vulnerable y aterrada, como si la misma muerte estuviera esperando a las afueras de mi hogar. De repente, la puerta de mi casa comenzó a sacudirse violentamente, como si algo estuviera tratando de entrar a la fuerza. El terror me invadió, y me quedé paralizada en la cama, sin saber qué hacer. Los gruñidos y golpes en la puerta continuaron durante lo que pareció una eternidad, y mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando los sonidos finalmente cesaron, no pude evitar sentir que aquel ser maligno aún merodeaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Durante toda la noche, me quedé en vela, temiendo que en cualquier momento el nahual pudiera irrumpir en mi hogar y desatar su venganza. Cuando finalmente amaneció, el cansancio y el miedo se habían apoderado por completo de mí. Estaba claro que no podía seguir viviendo así, y que debíamos encontrar y enfrentar al nahual de una vez por todas. Decidida a poner fin a esta pesadilla, busqué al chamán y le conté lo sucedido. Juntos, comenzamos a idear un plan para localizar y derrotar definitivamente a la criatura que había atormentado a mi pueblo durante generaciones. La verdad comenzó a revelarse de manera impactante. Aquella mañana, decidí dirigirme al mercado del pueblo con la intención de distraerme un poco de los aterradores eventos de la noche anterior y buscar algo de consuelo entre la familiaridad de los rostros conocidos y los olores reconfortantes de los alimentos frescos. Mientras caminaba entre los puestos de frutas, verduras y otros productos, mi atención fue atraída de manera casi magnética por una vendedora de frutas en particular. Tenía una herida profunda en su brazo, justo donde yo había dañado al nahual en nuestra confrontación en el bosque. A pesar de que su brazo estaba vendado con cuidado, no pude evitar notar las manchas de sangre en la venda que parecían gritar la verdad. En ese momento, supe que ella era la persona detrás de la terrible maldición que había aterrorizado a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Entonces, recordé nuestra conexión pasada. Pues habíamos ido juntas a la escuela hacía algunos años, y siempre había sentido una envidia enfermiza hacia mí. Yo era más atractiva y tenía más amigos, y también había salido con el chico que a ella le gustaba desde hacía mucho tiempo. Este chico era el más popular y encantador de nuestra escuela, y ella no podía soportar verme a su lado. Un día, no pudo contener su rabia y me confesó todos sus sentimientos de rencor y celos, prometiendo que algún día se vengaría. Ahora, comprendía que había cumplido su promesa al convertirse en el nahual que había atormentado a la gente del pueblo, y en particular, a mí. La rabia y el dolor que sentí al descubrir esta traición fueron abrumadores, pero también me dieron la determinación de enfrentarla y poner fin a su reinado de terror. Con el apoyo del chamán, me enfrenté a la vendedora de frutas en su puesto, en medio de la mirada curiosa de los demás comerciantes y clientes. Le dije que sabía la verdad sobre su identidad y lo que había hecho. A pesar de la sorpresa en su rostro al ser descubierta, pude ver en sus ojos que no sentía arrepentimiento por sus acciones y una oscura determinación parecía surgir en su mirada.
Sin embargo, no iba a dejar que su maldad siguiera hiriendo a mi pueblo y a mí misma. Le advertí que ya no tenía poder sobre mí, y que haría todo lo posible para detenerla y proteger a aquellos a quienes había lastimado. Aunque su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia, también pude ver una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el final. Sabía que enfrentarme a ella no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para liberar a mi pueblo de la maldición que había traído consigo. Con el chamán a mi lado, y la verdad ahora revelada, me preparé para enfrentar el desafío más grande de mi vida. La confrontación con la vendedora de frutas en el mercado había causado un gran revuelo, y las demás personas del pueblo, atraídas por el alboroto, comenzaron a acercarse para ver qué sucedía. Mientras les explicaba mis palabras y les contaba la historia de la mujer, y su conexión con el nahual que nos había atormentado durante tanto tiempo, pude ver cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba en furia. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. La mujer nahual, al darse cuenta de que estaba rodeada de gente enfurecida, comenzó a llorar desesperadamente. Sus sollozos eran aterradores y desgarradores, como los lamentos de un alma en pena. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente, y sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un miedo profundo e intenso. Pidió perdón por todo el daño que había causado, pero los pueblerinos no tenían compasión por ella. Sus acciones no solo me habían afectado a mí, sino que también habían robado animales y destruido cosechas, causando sufrimiento a numerosas personas del pueblo. La ira de los habitantes era casi tangible, como una bestia furiosa que había sido liberada después de años de cautiverio. Mientras se revelaban más detalles sobre la familia de la mujer nahual, todos se dieron cuenta de que su linaje estaba compuesto por nahuales. Estos seres habían causado innumerables males al pueblo a lo largo de las generaciones, convirtiendo sus vidas en un infierno constante de miedo y desconfianza. La indignación de la gente se alimentaba de estas revelaciones y la atmósfera se cargaba aún más de ira y resentimiento. La mujer, temblando y sollozando, seguía implorando misericordia, pero los pueblerinos no estaban dispuestos a perdonarla. Sus rostros estaban enrojecidos por la rabia y sus manos se cerraban en puños, como si estuvieran listos para castigar a la responsable de tanto sufrimiento. El chamán, consciente de la situación explosiva que se estaba desarrollando, intervino para tratar de calmar a la multitud. Explicó que debían decidir juntos qué hacer con la mujer nahual, y cómo evitar que su maldición siguiera afectando a la comunidad. Los pueblerinos, aunque todavía llenos de ira, parecían dispuestos a escuchar las palabras sabias del chamán. Fue en ese momento que me di cuenta de lo aterradora y poderosa que puede ser la ira de una multitud. La mujer nahual, a pesar de haber sido la causante de tanto dolor y sufrimiento, parecía tan frágil y desamparada en ese instante. Aunque no podía olvidar lo que había hecho, tampoco podía dejar de sentir compasión por ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que la compasión nublara mi juicio, pues teníamos que encontrar una solución. Las voces de muchas personas del pueblo se elevaban en un crescendo ensordecedor, exigiendo que la lincharan y la mataran por todo el daño que había causado. Ante esta situación, sabía que tenía que actuar con rapidez y prudencia para evitar un desenlace trágico. Me puse de pie frente a la enfurecida multitud e intenté calmarlos, tratando de hacerles ver que la violencia solo engendraría más violencia y sufrimiento. Les propuse una solución alternativa: la mujer nahual y su familia deberían abandonar el pueblo para siempre, dejando atrás su vida de maldad y destrucción. Si alguien volvía a ver al nahual en la zona, tendrían el derecho de hacer justicia por sus propias manos. Pero merecía una oportunidad para redimirse y cambiar su destino. La mujer nahual aceptó mi propuesta, disculpándose con todos los presentes por el dolor y el terror que había infligido en nuestras vidas. A medida que se alejaba, los gritos enfurecidos de los pueblerinos resonaban en el aire,
exigiendo que se marchara de una vez por todas. Sus sollozos se perdían en la distancia mientras se alejaba, y supe que era verdad que jamás volvería. Y a pesar de todo, sentía una punzada de lástima por ella, pues había tomado un camino oscuro y retorcido, pero en su momento de mayor debilidad, no pude evitar sentir compasión por su situación. Sin embargo, también me sentí en paz con la decisión tomada, consciente de que era lo mejor para todos. Agradecí al chamán por su sabiduría y apoyo, y él a su vez me felicitó por mi valentía y determinación. El pueblo entero nos mostró su gratitud, sabiendo que gracias a nuestros esfuerzos, la vida en el lugar podría volver a la normalidad, y la oscura sombra del Nahual había sido disipada. Así concluyó la terrible y aterradora experiencia que había vivido. Aunque las cicatrices físicas y emocionales que dejó en mí y en el pueblo tardarían en sanar, sabía que habíamos enfrentado la adversidad y salido victoriosos. La vida en nuestro querido pueblo volvió a florecer, y todos nosotros aprendimos a valorar aún más la importancia de la unión y la justicia en tiempos difíciles. La carne de los cerdos muertos se mueve. Soy el encargado de una pequeña carnicería en las afueras del pueblo. Pero no siempre lo fui. Empecé trabajando como empleado ayudante, cortando carne y limpiando el lugar. Con el tiempo, fui ganando la confianza del antiguo encargado y me ascendió hasta que finalmente me retiré y él me dejó a cargo de la carnicería. Recuerdo que hace un tiempo, cuando todavía era un simple ayudante, nos llegó una carga de cochinos del rastro. Como siempre, los revisábamos para ver si la carne estaba bien. Ese día, uno de los cerdos llamó mi atención. Tenía un tatuaje en una de sus patas traseras. Era extraño que alguien le pusiera un tatuaje a un cerdo, pero pensé que quizás era para marcarlos y que fuera más difícil que alguien los robara. No le di importancia y seguimos trabajando. Pero esa noche, tuve una pesadilla. En ella, el cerdo con el tatuaje me perseguía por toda la carnicería. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba ahí, acechándome. Me desperté con un sudor frío y no pude volver a dormir en toda la noche. A partir de ese día, empecé a sentir una extraña presencia en la carnicería. Algo parecía estar observándonos en todo momento. Y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía quitarme la sensación de encima. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras cerraba la carnicería, noté que faltaba uno de los cerdos que habíamos recibido esa tarde. Busqué por todas partes, pero no lo encontré. Pensé que quizás había escapado y no le di más importancia. Al día siguiente, cuando llegué a la carnicería, me encontré con algo que nunca olvidaré. El cerdo que faltaba estaba colgado en uno de los ganchos de carne. Pero su cuerpo había sido destrozado, como si alguien lo hubiera atacado con una gran violencia. Y lo más espeluznante de todo, era que en su pata trasera, donde había visto el tatuaje, había una extraña marca que parecía haber sido grabada con un cuchillo. La carne del cerdo estaba desgarrada y sus vísceras colgaban del gancho, como si alguien hubiera intentado arrancarlas con sus manos. Pero lo peor era esa extraña marca en su pata trasera. Parecía una especie de símbolo, grabado con un cuchillo afilado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién había hecho eso, y por qué? Empecé a revisar el resto de la carne que habíamos recibido esa tarde, buscando más pistas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Algunos de los trozos de carne parecían estar moviéndose por sí solos y no pude creer lo que veía. Los trozos de carne se retorcían y se movían como si tuvieran vida propia, incluso parecía que emitían un extraño sonido, como si estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Me alejé de la mesa de trabajo, aterrorizado por lo que estaba viendo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Solo el cerdo muerto, colgando del gancho. Pero la sensación de que alguien o algo me estaba observando era cada vez más fuerte.
decidí salir de la carnicería y buscar ayuda. Pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que estaba bloqueada desde el exterior. No había forma de salir. Estaba atrapado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la carnicería había una figura oscura acechando en las sombras. No podía ver su rostro, pero sabía que era peligrosa. Y lo peor de todo es que parecía estar rodeada de esos trozos de carne que se movían por sí solos. La figura empezó a acercarse a mí y sentí que el terror me paralizaba. Quería correr, pero no podía moverme. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La figura parecía estar compuesta por carne y huesos, como si fuera una especie de monstruo creado a partir de los restos de animales muertos. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta. La figura se acercó aún más y pude ver que tenía un extraño brillo en sus ojos, como si estuviera sedienta de sangre. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro, y no recuerdo más de lo que sucedió esa noche, pero sé que desperté en el hospital con múltiples heridas en mi cuerpo. Después de esa noche terrorífica en la carnicería, pasé varios días en el hospital recuperándome de mis heridas. Pero lo que más me afectó fue la sensación de no entender nada de lo que había sucedido. ¿Quién había bloqueado la puerta desde el exterior? Y cómo había logrado esa figura oscura entrar a la carnicería, y por qué algunos de los trozos de carne parecían estar vivos. Cuando finalmente fui dado de alta, regresé a mi vida normal, pero aún así, a veces mi mente me jugaba malas pasadas. Veía los pedazos de carne moverse de nuevo, aunque sabía que era solo mi imaginación. Pasó un tiempo sin que volviera a tener algún acontecimiento similar. Todo iba bien en la carnicería, y parecía que el terror que había vivido esa noche había quedado en el pasado. Pero nunca olvidé la extraña marca en la pata del cerdo muerto y la sensación de que algo oscuro y peligroso me acechaba. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas de nuevo. Los clientes comenzaron a quejarse de que la carne tenía un sabor extraño, como si hubiera sido mezclada con algo más. Y algunos de los empleados empezaron a reportar extrañas marcas en su cuerpo, como si hubieran sido atacados por algo desconocido. Empecé a investigar lo que estaba sucediendo, pero no encontré ninguna explicación. Todo parecía estar bien en la carnicería, pero algo parecía estar corrompiendo la carne y atacando a los empleados. Empecé a sentir que esa extraña presencia que había sentido antes estaba regresando. Una noche, mientras cerraba la carnicería, noté algo extraño en la entrada. Era como si alguien hubiera dejado algo allí, pero no podía ver bien qué era. Me acerqué, tratando de ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. Era un cerdo muerto, con una extraña marca en su pata trasera. El miedo me invadió de nuevo. ¿Cómo era posible que ese cerdo hubiera llegado allí, y quién lo había dejado? Empecé a sentir que algo peligroso estaba a punto de suceder, y me alejé de la carnicería, tratando de encontrar ayuda. Pero cuando regresé a la carnicería esa misma noche, lo que encontré allí fue peor de lo que había imaginado. Los trozos de carne estaban moviéndose de nuevo, como si estuvieran vivos. Y en la esquina de la carnicería, vi de nuevo esa figura oscura, acechando en las sombras. Esta vez no me quedaría a esperar mi destino. Corrí tan rápido como pude, sabiendo que algo peligroso me perseguía. Pero nunca olvidaré esa sensación de que algo oscuro y malvado estaba siempre acechando, listo para atacar en cualquier momento. Pasaron varios años desde que viví esa experiencia terrorífica en la carnicería. No volví a tener ningún problema y poco a poco fui olvidando todo lo ocurrido. Ya tenía mucho tiempo que los clientes no se quejaban del sabor de la carne, ni volví a ver los pedazos de carne moviéndose. Un día, un nuevo pedido llegó a la carnicería desde el rastro. Era un grupo de cerdos que tendríamos que sacrificar y cortar para la venta. Cuando los bajamos del camión y los acomodamos, me di cuenta de que uno de ellos tenía el mismo tatuaje que había visto años atrás en el cerdo muerto. Mi corazón se aceleró, pero traté de no darle importancia.
Quizás era una simple coincidencia, pensé. Tenía fe en que nada malo sucedería. Pero un día, un viejito y una viejita llegaron a la carnicería y me pidieron hablar conmigo. Querían preguntarme algo, y aunque al principio me pareció extraño, accedí a escucharlos. Sin decir nada, la anciana me miró con preocupación, como si quisiera saber algo más. Fue entonces cuando el anciano tomó la palabra y me preguntó si habían llegado a la carnicería algunos cerdos con un tatuaje en la pata trasera. En eso mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabían ellos sobre el tatuaje y por qué estaban tan interesados en saberlo? Intenté negar lo ocurrido, pero la anciana se veía cada vez más preocupada, y finalmente el anciano me agradeció y ambos se retiraron de la carnicería, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quiénes eran esas personas y por qué estaban tan interesadas en el tatuaje del cerdo? A partir de ese momento, empecé a sentir que algo oscuro y peligroso estaba a punto de suceder de nuevo. Y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía quitarme la sensación de encima. Los días pasaron sin que nada sucediera. La carnicería estaba en calma y los clientes seguían llegando para comprar la carne fresca. Pero en mi mente seguía esa sensación de que algo malo estaba por suceder. Fue entonces cuando empezaron a aparecer extrañas marcas en algunos de los empleados. Y aunque traté de investigar lo que estaba sucediendo, no encontré ninguna explicación. No podía evitar pensar en el tatuaje del cerdo y en las extrañas preguntas del anciano y la anciana. ¿Qué conexión había entre ellos y lo que estaba sucediendo en la carnicería? Sentía que estaba atrapado en un oscuro y peligroso juego, sin saber qué iba a suceder a continuación. La situación en la carnicería se estaba volviendo cada vez más tensa. Los empleados se quejaban constantemente y muchos habían renunciado a sus empleos, asegurando haber visto la carne moverse por sí sola. Además, muchos de ellos habían tenido pesadillas y se negaban a regresar a trabajar, y yo seguía sin entender lo que estaba sucediendo. Porque la carne se movía por sí sola, y porque tantos empleados habían visto lo mismo que yo años atrás. Fue entonces cuando los ancianos volvieron a aparecer en la carnicería y me preguntaron de nuevo sobre los cerdos con el tatuaje en la pata trasera, y aunque yo les pregunté por qué estaban tan interesados en eso, se negaron a darme una respuesta clara. Empecé a sentir que algo peligroso estaba a punto de suceder, y aunque intenté mantener la calma, no podía quitarme esa sensación de encima. Los días pasaron sin que nada sucediera, pero la tensión en la carnicería era cada vez más palpable. Los empleados seguían renunciando, y yo empezaba a sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Fue entonces cuando una noche, mientras cerraba la carnicería, vi algo que me dejó sin aliento. Uno de los trozos de carne que había cortado durante el día estaba moviéndose por sí solo, como si tuviera vida propia. Intenté acercarme para ver mejor, pero el trozo de carne parecía tener una especie de energía oscura que me obligaba a alejarme cada vez que me acercaba demasiado. Fue entonces cuando los ancianos volvieron a aparecer. Esta vez parecían más nerviosos y preocupados que antes. Me preguntaron de nuevo sobre los cerdos con el tatuaje en la pata trasera, y cuando les pregunté por qué estaban tan interesados en eso, se negaron a darme una respuesta clara. En eso empecé a sentir que algo oscuro y peligroso se acercaba. ¿Quiénes eran esos ancianos y qué conexión tenían con lo que estaba sucediendo en la carnicería? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, algo terrible sucedió. Pues uno de los empleados había quedado atrapado en el cuarto frío, y cuando lo encontramos, estaba completamente cubierto de extrañas marcas y heridas. En eso sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué estaba sucediendo? Y porque parecía que algo oscuro y peligroso estaba acechando en la carnicería. Los ancianos volvieron a desaparecer, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura, algo malvado estaba acechando en la carnicería y no sabía cuánto tiempo más podría mantenerme a salvo. La tensión en la carnicería iba en aumento. Los empleados se quejaban sin cesar y muchos habían renunciado,
alegando haber visto la carne moverse sola. Además, varios de ellos experimentaron pesadillas y se negaron a volver a trabajar, y aún no comprendía qué estaba ocurriendo. Porque se movía la carne por sí misma, y porque tantos empleados habían presenciado lo mismo que yo años atrás. Fue en ese momento cuando los ancianos reaparecieron en la carnicería. Me interrogaron nuevamente acerca de los cerdos con el tatuaje en la pata trasera. A pesar de preguntarles por su interés, no me proporcionaron una respuesta clara. Empezaba a sentir que algo peligroso estaba por suceder. Intentaba mantener la calma, pero esa sensación persistía. Con el paso de los días, la tensión en la carnicería se volvía más palpable. Los empleados seguían renunciando, y sentía que perdía el control de la situación. Me esforcé por acercarme para observar mejor, pero el pedazo de carne parecía emitir una energía oscura que me repelía cada vez que intentaba aproximarme. Entonces, los ancianos reaparecieron, luciendo más nerviosos y preocupados que antes. Me cuestionaron nuevamente sobre los cerdos con el tatuaje en la pata trasera, y al preguntarles sobre su interés, nuevamente se negaron a responder, y comencé a sentir que algo siniestro y peligroso se avecinaba. ¿Quiénes eran esos ancianos, y cuál era su relación con lo que ocurría en la carnicería? Pero antes de obtener respuestas, ocurrió algo terrible, pues un empleado quedó atrapado en la cámara frigorífica, y al encontrarlo, estaba cubierto de extrañas marcas y heridas. Mi corazón pareció detenerse. Los ancianos, quienes eran esposos, desaparecieron de nuevo, dejándome con más dudas que certezas. Pero algo era seguro, un malvado ente acechaba en la carnicería. Los días que siguieron al incidente en la carnicería se convirtieron en una pesadilla interminable. No podía dejar de pensar en los extraños ancianos, las marcas en la carne y los empleados que habían renunciado. Cada noche, escuchaba el sonido de patas de cerdo caminando en mi casa, como si algo estuviera siguiéndome. Una noche, incluso soñé con un cerdo parado en dos patas, mirándome fijamente con unos ojos llenos de malicia. Me desperté sudando y temblando, sintiendo que algo oscuro y peligroso estaba acechando en mi propia casa. Pensé en renunciar a mi trabajo en la carnicería, pero había durado muchos años en ese lugar y sentía que no podía dejarlo. Además, quería saber qué estaba sucediendo y resolver el misterio detrás de todo eso. Pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras estaba en la carnicería cerrando, escuché un ruido extraño procedente del cuarto frío. Cuando me acerqué, vi que uno de los cerdos había escapado de su jaula y estaba caminando por el cuarto, como si tuviera vida propia. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo era posible que un cerdo muerto pudiera caminar por sí solo? Intenté acercarme para ver mejor, pero el cerdo parecía tener una energía oscura y peligrosa que me impedía acercarme demasiado. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro. No recuerdo qué sucedió después, pero cuando desperté, estaba en mi cama, sudando y temblando. Sabía que algo terrible estaba sucediendo en la carnicería y que no podía seguir ignorándolo. Pero, aunque intenté investigar lo que estaba sucediendo, no encontré ninguna explicación. Nadie parecía saber nada sobre los extraños ancianos o las marcas en la carne. Y así pasaron los días y las noches, en un ciclo interminable de miedo y desesperación. No podía dejar de sentir que algo oscuro y peligroso estaba acechando en la carnicería y que tarde o temprano me alcanzaría a mí también. Los ancianos, con sus rostros surcados por las arrugas y expresiones de preocupación, regresaron al establecimiento y, en un intento por obtener más información acerca de su búsqueda, les pedí amablemente su dirección para poder contactarlos si en algún momento llegaba a saber algo sobre los cerdos que tanto parecían preocuparles. Claramente, les estaba mintiendo, ya que los cerdos malditos con el tatuaje en la pata trasera habían estado llegando a la carnicería desde hace mucho tiempo, pero en ese momento no quería revelarles esa información, pues temía sus reacciones. Para mi sorpresa, accedieron sin dudar y me dieron su dirección, escrita en un trozo de papel amarillento. Los días siguientes fueron pesados,
lúgubres y oscuros, como si una sombra se hubiera cernido sobre mi vida. La inquietud que sentía ante esta situación, y la necesidad de saber más sobre estos extraños cerdos, finalmente me llevaron a tomar la decisión de visitar a los ancianos en su hogar para preguntarles directamente qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Me dirigí a la dirección que me habían proporcionado, una vieja casa de piedra en las afueras del pueblo, y, tras ser recibido por ellos con cierta sorpresa, les confesé la verdad. Efectivamente, los cerdos con el tatuaje en la pata trasera habían estado llegando a la carnicería desde hace tiempo y que, desde entonces, sucesos extraños y espeluznantes habían comenzado a ocurrir en mi trabajo y en mi vida. Los ancianos se miraron entre sí con preocupación y sus rostros se tornaron aún más sombríos, si eso era posible. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor, tristeza y cierto aire de resignación. El hombre de cabellos blancos y barba descuidada, con voz temblorosa y entrecortada, comenzó a relatar la historia de esos cerdos malditos que, de alguna manera, estaban entrelazados con un oscuro pasado y secretos guardados en lo más profundo de sus corazones. La historia que los ancianos comenzaron a relatar, con sus voces temblorosas y ojos llenos de lágrimas, era sorprendente y difícil de creer, casi como si se tratara de un cuento de terror. En realidad, los cerdos malditos no eran simples animales, sino los nietos de los ancianos, quienes eran nahuales, seres míticos capaces de transformarse en animales y que habían sido víctimas de una terrible maldición que los perseguía implacablemente. Sus nietos, en un acto de desesperación, habían hecho un pacto con Satanás para intentar sacar a su familia de la pobreza en la que se encontraban sumidos, pero todo había acabado de la peor manera posible, en una espiral de oscuridad y desgracia. Para sellar su pacto, los nietos se habían tatuado una marca en sus cuerpos que los representaba y los identificaba como miembros de ese siniestro acuerdo. Pero uno de ellos, cegado por la ambición y sediento de poder, había decidido traicionar a sus hermanos, cazándolos uno a uno y llevándolos a vender como simples animales. Los ancianos temían que esto fuera cierto, y sus peores sospechas se habían confirmado al escuchar mi relato. La señora, abrumada por el dolor y el remordimiento, lloraba amargamente por sus nietos, lamentando profundamente la situación y deseando poder devolver todos los bienes que les había dejado el pacto, con tal de que sus nietos no se hubieran involucrado en ese oscuro y tortuoso camino. Yo, sorprendido, asustado y conmocionado por la increíble revelación, por fin entendí todos los sucesos macabros que habían estado ocurriendo en la carnicería desde hace tiempo. Después de pensarlo por un rato, con un nudo en la garganta, les propuse a los ancianos realizar una misa en honor a sus nietos y bendecir también la carnicería, con la esperanza de que esto pudiera traerles algo de consuelo y alivio en medio de su profundo sufrimiento, y permitir que mi trabajo marchara bien de ahora en adelante, sin las sombras del pasado acechándonos. Finalmente, los ancianos aceptaron mi propuesta con gratitud y, juntos, organizamos la ceremonia religiosa, buscando la intervención divina para sanar nuestras heridas y alejar la oscuridad. La misa fue emotiva y solemne, y aunque nada podía borrar el dolor que sentían los ancianos por sus nietos, la bendición pareció traer un poco de paz y serenidad a sus corazones, al menos por un momento. En cuanto a la carnicería, desde aquel día, los sucesos extraños y espeluznantes cesaron, y mi trabajo en la carnicería comenzó a marchar bien nuevamente, sin más interrupciones ni eventos sobrenaturales. A pesar de todo lo ocurrido, me sentía agradecido por haber conocido a los ancianos y por haber podido ayudarlos de alguna manera en medio de su terrible tragedia, uniendo nuestras fuerzas para enfrentar el oscuro legado que había caído sobre nuestras vidas. Relatos escritos y adaptados por Liz Rayón.